Hoy en el recuento, a pesar de todo el caos, Huawei va a abrir una tienda, la más grande del mundo, en Madrid. Además, Xiaomi rompe sus propios récords con la Mi Band 4. También hablamos de las disculpas que está pidiendo FedEx por el caso que te conté ayer de desviar un P30. Además, hablaremos de Samsung, que ha lanzado una nueva cámara de SmartThings con otras cosas. Y para terminar, el cofundador de Facebook dice que Libra es aterradora. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Si todavía no te suscribes, hazlo ahora mismo para formar parte de esta enorme comunidad tecnológica. Nos encanta hablar de tecnología. Vamos a revisar los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté si actualmente tienes una tablet o no. La mayoría no, pero después un poquito más de porcentaje tienen una tablet Android, al menos de los que participaron en la encuesta. Esto porque Google ya no va a fabricar tablets y contábamos que no hay mucha competencia para el iPad. Bueno, vámonos a la primera noticia. Nuevamente, como todos los días, Huawei dando de qué hablar, y ahora resulta que a pesar de todo el caos que está viviendo, abrirá su tienda más grande del mundo, específicamente en Madrid. La apertura será el 5 de julio. De hecho, esta tienda se supone ya tenía fecha, pero fue pospuesto después de todo el relajo. Se iba a inaugurar el 24 de junio, pero finalmente se ha anunciado esta nueva fecha. Estará ubicado en Gran Vía 48 y contará con más de 2.500 metros cuadrados para mostrar toda la tecnología de Huawei, que se supone esta tienda viene a competir con la tienda de Apple, que está ubicada más o menos cerca. La tienda será de 2 plantas y además puede ofrecer a los usuarios algunas otras áreas como de servicio, consultas personalizadas, incluso áreas como de demostración para que la gente pueda ir a aprender, y otras zonas de exposición. Además, con el estreno de la tienda también se va a llevar a cabo el estreno del Honor 20, que es el nuevo dispositivo de la marca o de la submarca de Huawei, que al menos en China está siendo todo un éxito. En el resto del mundo, por supuesto, es complicado después de todo lo que está pasando con su relación con los Estados Unidos, pero parece que en España quieren meter el acelerador a fondo con este Honor 20. Pablo Wang, el director de la unidad de negocio de Huawei en España, dijo: hemos concebido el nuevo espacio Huawei como un espacio inmersivo dedicado a la última tecnología y a las experiencias personalizadas, en el que invitaremos a nuestros usuarios a conocer las soluciones más innovadoras. Nuestra intención no es crear un escaparate elegante, sino ofrecer un espacio donde los aficionados a la innovación puedan reunirse, crear a través de la tecnología y experimentar toda la innovación de Huawei de la mano de nuestros expertos. Y todo esto en el corazón de Madrid. Así que si eres de España tendrás el privilegio de tener esta gran tienda. Pero pasemos a la siguiente noticia. Ahora cambiamos de marca, pero no de región. Hablamos de Xiaomi, que ha anunciado a través de su cuenta de Weibo algo que muchos de hecho esperaban, y es que ha roto sus propios récords de ventas de unidades de la Mi Band 4, la pulsera inteligente de la marca, y es que constantemente sus pulseras han sido de las más vendidas. De hecho, Xiaomi presume ser el número 1 en cuanto a wearables vendidos en el mundo. Según la publicación de Xiaomi, la Mi Band 4 vendió más de 5,000 envíos por hora. Esto desde que se puso a la venta, así que está vendiendo pero al máximo. Así que como resultado han vendido más de 1 millón de unidades en los primeros 8 días desde que está disponible en China, y eso que todavía no debuta de forma global. En países de Europa y de más partes del mundo comenzará el 26 de junio, así que mañana ya empieza el despliegue en más países, aunque en México todavía no se ha anunciado alguna fecha de llegada oficial. Sin embargo, ya sabes, puedes conseguir estas pulseras a través de otras tiendas que compran directamente desde China y lo importan. Es por eso también que ha tenido tantas
ventas en China. Recordemos que esta pulsera tiene una pantalla un poquito más grande, a color, con diferentes funciones, así que es de las más atractivas de todo el mercado. Pasemos a la siguiente noticia. Ayer te conté que FedEx había regresado un paquete que contenía un P30 Pro. Sin embargo, te tengo una aclaración y más información al respecto de este caso. Resulta que el paquete no era de un dispositivo nuevo que alguien de Estados Unidos se había comprado, sino más bien era de un analista de tecnología que trabaja para PC Mag en Nueva York, a quien sus compañeros escritores de Londres le habían enviado el modelo de P30 Pro que tienen precisamente para estar probando, así que no correspondía ni siquiera a un dispositivo nuevo. Y después de haber regresado el paquete diciendo que por cuestiones del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de China y más cosas tuvieron que hacer esto, FedEx emitió hoy la siguiente declaración a PC Mag, que es la revista que fue afectada. Dice: como compañía global que entrega 15 millones de artículos al día, estamos comprometidos a cumplir con todas las normas y regulaciones, adaptando nuestras operaciones al entorno regulatorio de los Estados Unidos y minimizando el impacto en nuestros clientes. También dijeron que el paquete había sido devuelto incorrectamente y se disculparon por los errores en esta operación. Ya no sabemos si ha perdido mucha confianza ahora como para enviar paquetes de Huawei utilizando su servicio. Pasemos a la siguiente noticia. Ahora toca hablar de Samsung y su Internet de las cosas, al cual Samsung ha decidido denominarle SmartThings, así que ha presentado ahora la SmartThings Cam junto con un enchufe inteligente que se llama SmartThings Wi-Fi Smart Plug y un foco inteligente o una lámpara inteligente que se llama SmartThings Smart Bulb. Comencemos a hablar de la cámara, que tiene un precio de $89. Puede transmitir video de 1080p, es decir, Full HD. Además cuenta con visión nocturna para que, a pesar de que no haya demasiada luz, puedas ver qué es lo que está pasando. También tiene HDR para momentos a contraluz, que puedas también seguir viendo qué está pasando en tu casa, en tu patio o donde sea que coloques esta cámara. Además cuenta con detección de personas y su ángulo visual es de 125 grados. Además incorpora bocina y micrófono para que puedas hablar desde la aplicación móvil y te puedan escuchar y tú también puedas escuchar lo que está pasando en donde coloques la cámara. Y además te ofrece grabación las últimas 24 horas de forma gratuita en la nube y puedes tener un máximo de 4 cámaras para tener todavía este soporte de grabación de 24 horas gratuito. Ya si quieres más almacenamiento tendrás que pagar, pero también tenemos el nuevo enchufe inteligente de Samsung, que es muy tradicional, no hay demasiado que hablar de él. El precio de este enchufe inteligente es de $18 y ahora vamos a hablar del foco inteligente SmartThings Smart Bulb, que tiene un precio de $10, está bastante accesible, es solamente de un color, es un blanco cálido, pero la diferencia con respecto a los dos dispositivos anteriores es que en este caso sí necesitas forzosamente el SmartThings Hub de Samsung, que es como el centro de control de todo. Los otros dos dispositivos anteriores no requerían este centro, pero también será compatible con Google Assistant y con Alexa de Amazon. Así que con esto Samsung sigue trayendo nuevas cosas al entorno inteligente para el hogar. ¿Qué te parece si participas en la encuesta y me cuentas si tú tienes algún dispositivo en tu casa que funcione con el Internet de las cosas? Es decir, que puedas encenderlo a través de tu celular aunque no estés en tu casa, por ejemplo. Y vámonos a la última noticia. Ahora volvemos a hablar de Libra, la criptomoneda de la alianza en la que Facebook tiene lugar. Y es que ahora han salido a la luz declaraciones de Chris Hodges, uno de los cofundadores de Facebook, que estuvo junto con Mark Zuckerberg. Esta declaración fue publicada en el diario británico Financial Times, donde esta persona ha dicho que si no regulan rápido a esta criptomoneda, pronto será demasiado tarde. Dijo que esta divisa insertará una capa corporativa en el control monetario situada entre los bancos centrales y las personas. Dijo que inevitablemente estas compañías que forman parte de la alianza pondrán sus intereses privados, es decir, los beneficios y la influencia, por encima de los intereses públicos. Recordemos que la alianza que ha lanzado esta moneda tiene a diferentes empresas como Mastercard, PayPal, Visa, Uber, Vodafone y muchas otras. El mayor punto de preocupación de esta persona es que, ya que esta moneda Libra se basa solamente en algunas populares como los euros y los dólares, le restaría
daría demasiado poder de desarrollo a los bancos de países emergentes que no trabajan sobre esas divisas o sobre esas monedas, y podría amenazar incluso la capacidad de los gobiernos de los mercados emergentes para controlar sus monedas, tipos de cambio y muchas otras cosas, y podría provocar incluso un caos. Obviamente este caos se provocaría si demasiadas personas deciden empezar a utilizar esta moneda y abandonan su moneda local, así que lo que este empresario recomienda es que los países de desarrollo le pongan frenos a Facebook y no los permitan utilizar esta moneda todavía en sus países. Así que yo te mantendré informado de todo lo que sigue sucediendo con esta nueva moneda. Si no sabes de qué estamos hablando, vete a ver videos pasados porque ahí contamos todo sobre Libra. Así que por el momento hemos llegado al final. Si no te has suscrito, hazlo ahora mismo y empieza a formar parte de toda esta comunidad que comenta noticias de tecnología día con día. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, puedes indicarlo y nos vemos la próxima.